Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Que nuestro Abacadosh, Yahú Sabaoth y su majestad, nuestro amado Rey Yahushua Hamashiach, te bendigan, te guarden y te provean para todas tus necesidades. Es nuestra oración, bendiciendo tu vida y agradecidos por ser el motivo de este trabajo, de este esfuerzo. Esta noche, grabando, vamos a presentar un tema. El 2025 como la fecha final, como el fin del siglo. El fin del siglo. Hay que entender lo que se conoce como el fin del siglo. ¿Qué es el siglo? Primeramente, el siglo es un ordenamiento de cosas. Recordemos allá Matillahu capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan a Yahushua Hamashiach: dinos, ¿qué será de tu presencia? O sea, de tu parusía. ¿Qué será de tu presencia con relación al fin del siglo? O sea, ¿acaso tu presencia significa el fin del siglo? Y cuando ellos hacen esa pregunta, hay un siglo presente. ¿Qué es un siglo? Un ordenamiento de cosas. Un ordenamiento de cosas es el siglo. Están preguntando sobre el fin de ese ordenamiento. ¿Cómo se conoce este ordenamiento en el mundo antiguo? Se conoce como Antiquus Ordo Seclorum. Antiquus Ordo Seclorum. Antiguo orden secular. ¿Qué significa la palabra secular? La palabra secular, del latín seclorum, señala a un ordenamiento espiritual y político, religioso y político. La política hecha religión y la religión hecha política, pero no política religiosa bíblica. No desde la perspectiva bíblica, ni desde la perspectiva hebrea, ni desde la perspectiva griega, sino política religiosa desde lo que el mundo antiguo ha conocido o conoció como el paganismo. Entonces el culto a la fertilidad, el culto de los dioses de Persia, de Egipto, el mitraísmo, que llegó a ser religión del Imperio Romano, el mitraísmo, y todos los dioses de Babilonia, de Asiria, de la misma Grecia, porque en ese tiempo la potencia, el imperio, tomaba los dioses de todas las demás naciones y los editaba, ¿no? Zeus pasó a llamarse Júpiter, le cambia los nombres, ¿no? Y establece los cultos, y esos cultos los convierte en culto de Estado, en religión, en base teológica del Estado. Y desde allí, desde los dioses, entonces organiza lo que es el poder, el dominio, organiza la sociedad, organiza el Estado, organiza el gobierno, legisla desde los dioses, ¿no? Entonces ese ordenamiento que estuvo gobernando todas las naciones del mundo antiguo, antiguo orden secular, antiguo orden secular, ese es el siglo por el cual le están preguntando: ¿tu presencia significa el fin de ese ordenamiento global de cosas? Es muy importante saberlo, Ahora, no están preguntando por la venida, la segunda venida, no. La palabra parusía no significa venida, sino presencia. Así es que saquémonos eso de la cabeza. El fin del siglo. Entonces, cuando él les empieza a señalar una cantidad de eventos, le dice: todavía no ha llegado el fin, ¿no? Estos son solamente principios de dolores, pero todavía no es el fin. ¿No es el fin de qué? Del seclorum, porque se levantará nación contra nación, guerra, habrá pestilencia, terremotos y todo esto, ¿no? Pero luego da una señal.
da una señal, dice. Y esta buena noticia del reino, el reino que ha venido predicando él, esa buena noticia del reino será anunciada en todas las naciones. ¿A cuáles naciones se refiere? A las naciones existentes en el siglo I, que abarcan solamente 3 continentes, que son Asia, Europa y África. Esas son todas las naciones. Entonces en todas esas naciones se llevará la buena noticia del reino que predica Yahushua HaMashiach. Y luego entonces vendría el fin. Vendría el fin. ¿El fin de qué? Del siglo. No es el fin del mundo, ni es el fin de la humanidad. La humanidad iba a continuar, el mundo iba a continuar. La palabra mundo en griego es cosmo, no es siglo, sino cosmo. Ok. El mundo continuaría, ¿no? La humanidad continuaría. Lo que iba a caer era el siglo. Después de cumplirse, efectivamente, comenzó a anunciarse el reino, ¿no? En todas las naciones conocidas, por parte de los discípulos y por parte de los discípulos de los discípulos. Y así, en una cadena de secuencia, se fue anunciando el reino en todas las naciones. ¿Llegó el fin? Sí, llegó el fin. Tenemos que saber que este siglo, la sociedad que gobierna en ese siglo es considerada como una mujer, es simbolizada como una mujer. Es la sociedad imperial, la sociedad romana, la sociedad que ejerce el dominio sobre todas las naciones de la tierra, pero que lleva su modelo de prostitución a todas esas naciones, su modelo de culto a los dioses. Y esa sociedad es Roma, la sociedad romana. Por lo tanto, el siglo, el ordenamiento es el ordenamiento romano. Y el poder romano como tal, que estamos hablando en este caso entonces del Estado y del gobierno, simbolizado en una figura, en una persona, o sea, personificado en una persona, el emperador, el César. Y ese emperador, el César, es la bestia que surge del mar, ¿no? A finales del siglo I, ya casi en el año 100, producto de todas las desinformaciones, la gente estaba pensando en un fin así inmediato, que ocurriría en el mismo siglo I. Y luego hubo como un chasco, porque no se veía el fin, no llegaba el fin. Entonces, voy a entrar en la parte de la revelación por el Espíritu. Yahushua Sabaoth envía a su ángel. Envía a su ángel a la tierra a traer revelación. ¿Por qué revelación? Porque todo estaba oculto. Todo estaba oculto. O sea, de el año 100 hacia atrás, todo estaba cubierto. Estaba velado. Por lo tanto, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los discípulos, ni siquiera el mismo Pablo tenía conocimiento, tenía información de ese velo que guardaba el secreto. Las comunidades que se levantaron en ese tiempo no tenían la información. La información viene luego del año 100 como una
como una revelación de lo que está oculto, revelación de lo que aconteció, de lo que estaba aconteciendo y de lo que posteriormente iba a suceder. Por eso el Malach le dice a Yohanan, a Juan: escribe las cosas que acontecieron, escribe las cosas que están aconteciendo y escribe las cosas que van a acontecer pronto, ¿no? Y envíaselo a las Quejilá, a las 7 Quejilá. Es lo mismo que está ocurriendo en este momentico. En este momento está ocurriendo lo mismo. Estamos revelando las cosas que acontecieron, las cosas que están aconteciendo y las cosas que acontecerán en breve. Porque tenemos un segundo fin de siglo. Mire, tenemos un segundo fin de siglo. Estoy hablando por el Espíritu. Entonces tenía que llegar el primer fin de siglo. ¿Cuál es ese primer fin de siglo? Es el fin del antiguo orden secular, del dominio de la bestia que surge del mar. La bestia que surge del mar, el emperador, el Estado romano imperial, ¿no? Y luego eso ocurre en el año 476, siglo V. Desaparece la bestia del mar. Ella todavía queda por allí en la clandestinidad. Queda en la clandestinidad. Y allá se va a organizar en la clandestinidad. Se va a convertir en sociedades secretas para comenzar a conspirar desde allá. Y vamos a saber por qué. Porque luego se levanta una segunda bestia, lo que quiere decir que con la caída de la bestia del mar finalizó el siglo. Llegó el fin de siglo, después de una serie de guerras y de eventos, que podemos contar muchos de los eventos, de los terremotos que hubieron. Hubo terremoto, hubo pestilencia, ocurrió todo eso que está descrito en Mateo capítulo 24, Mateo 24. Eso ocurrió en ese lapso de tiempo entre el siglo I y el siglo V, ¿no? Y llegó el fin. ¿El fin de qué? El fin del siglo, y también la predicación en todas las naciones. Ok. ¿Qué ocurrió después del fin del siglo? Se levantó una segunda bestia de acuerdo a Revelación, Apocalipsis. ¿Cuál es esa bestia? La bestia que surge de la tierra. Y ella asumió todo el poder de la primera bestia, de la bestia que surgió del mar y que perdió su poder. Todo ese poder lo asumió la bestia de la tierra. ¿Cuál fue esa bestia de la tierra? El cristianismo. El cristianismo convertido en catolicismo. Convertido en catolicismo. Y tenemos que revisar. Aquí tenemos un libro. La historia del cristianismo, por Paul Johnson. Muy importante, porque es una crítica, una obra crítica, donde se va analizando
No el cristianismo hegemónico, como nos los presentan hoy día el cristianismo, sino los diferentes tipos de cristianismo, sus luchas internas, sus rivalidades, ¿no? Cómo se destrozaban, se mataban entre ellos por el poder, hasta la llegada de Constantino. La llegada de Constantino. Cuando llegó Constantino, entonces convocó al concilio de la ciudad italiana de Nicea y bueno, se llegó a un acuerdo, un importante número de obispos para la creación de la iglesia del Estado, la iglesia católica, la iglesia del Estado. Yo digo que allí fue donde fueron cambiados los evangelios. Recuerde que al final salieron de todos los materiales que habían, de todas las cartas, de todas las epístolas, de todos los evangelios, surgieron unos evangelios finales que hoy los conocemos como del siglo IV precisamente. Se conoce como los códices, el Códices Vaticanus y el Códices Sinaíticos. Y yo estoy seguro que esos salieron de allí, de esa asamblea, ¿yo? Pero producto de una edición, ¿no? Se tomó todo eso y se hizo una edición, y de ahí lo que nos llegó a nosotros hoy día es el acuerdo de Nicea para construir el catolicismo. O sea que yo estoy seguro de que son evangelios católicos. No son evangelios con una visión completamente hebrea, no. Son evangelios catolizados, acomodados a la visión católica. Y entonces ese proceso, primeramente, que fue de lucha del cristianismo en contra del paganismo, hasta la llegada de Constantino, que Constantino entonces da el edicto de Milán, hace como un indulto a los cristianos, y luego convierte el cristianismo en religión del Estado romano. Y con ello, entonces, lo que está haciendo es sentando las bases para la sucesión, para la transición. Porque Constantino murió adorando al sol. Se bautizó a la final, pero él murió adorando al sol. Y hasta el último día de su vida, faltando poquitos días, fue que se bautizó. Pero siguió adorando al sol. O sea, el imperio pagano siguió adelante. Pero ya entrando en una transición para entregar al poder al catolicismo. Y ese catolicismo, figura del cristianismo, cuyo aspecto es el cordero con dos cuernos, pero que habla como un dragón. Segunda bestia, la bestia que surge de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 también. Entonces vemos cómo la bestia que surge del mar, Apocalipsis capítulo 13, le entrega el poder a la bestia que surge de la tierra, Apocalipsis capítulo 13 también. Y la que manda a colocar el número 666 es la bestia que surge de la tierra, obliga a la gente a colocarse el número que no es de ella, sino que es el número de la bestia secular, ¿no? De la que surge del mar. Y ella ejerce el dominio, el poder, el dominio de la primera bestia, de la bestia que surge de la tierra, en presencia de la bestia, porque la bestia está allí presente, aunque fuera del poder, clandestina, pero está presenciando cómo esta segunda bestia ejerce el poder que le pertenecía a ella. Es tremendo. Bien, entonces, cuando en el año 476, siglo V, se da la invasión de los bárbaros, cae Roma, ya
el final de la Roma secular. Allí finaliza el siglo. En el 476 finaliza el siglo, el seclorum. El antiguo orden secular finalizó. De característica republicana y democrática. Republicana y democrática. Por eso es que la palabra civil, el derecho civil es derecho romano, mi querido amigo. Por eso es que el matrimonio civil es matrimonio romano. Y el nacimiento civil, es nacer como civil, es nacer como secular. Nacer como secular. Como persona, como ser humano secular. La palabra secular y civil son sinónimos. Y tienen un tercer sinónimo que es profano. Y profano es lo que le pertenece a Satán. Lo que es contrario a locados. Eso es lo que es civil. Lo que es secular. Por eso es que estamos hablando de un ordenamiento secular que cae. Y se monta un nuevo ordenamiento inaudito, no conocido antes en la historia, una mezcla de paganismo y cristianismo, ¿vio? Para conformar un ordenamiento cristiano católico. Cristiano católico. ¿Vio? La bestia que surge de la tierra. Una nueva sociedad, nuevo modelo de sociedad, la sociedad católica. Y un nuevo modelo de Estado. Ya no es el Estado pagano, secular, seclorum, sino que ahora es el Estado católico, el gobierno católico, la sociedad católica, la cultura católica y las leyes católicas que suprimen las leyes civiles, ¿no? Las leyes civiles del imperio. El modelo democrático, el modelo republicano de la Roma antigua, inaugurado por aquel gran revolucionario, el que le puso fin a la monarquía, cuyo último rey, cuyo último monarca fue Tarquino, Julio César. Ese modelo tuvo su fin. Ese siglo tuvo su fin. Y se monta un nuevo siglo, el siglo católico. Y por supuesto se suprime el modelo republicano democrático y se comienzan a levantar las monarquías católicas, los reyes católicos. Y por supuesto que allí estamos hablando de una monarquía papal, donde el Papa, como el nuevo emperador, ahora emperador católico, es el que corona. Recuerde que el que podía coronar rey a alguien era el César. Ahora hay una nueva forma de César, pero de César católico, de César cristiano católico, el Papa. El Estado papal, el gobierno papal, el nuevo orden papal. ¿Vio? Se establece un nuevo orden papal. Ya el seclorum desapareció, el siglo seclorum desapareció. Bien. Entonces, el que corona está por encima de los reyes es el Papa. Ahora, luego va a aparecer una figura que va a ir a competir con él. Esa figura era el emperador, que fue coronado también por el Papa. El primer emperador católico cristiano, Carlomagno. Y se levantó el Sacro Imperio Romano Germánico como imperio católico. Ahí vemos los dos cuernos. Los dos cuernos. El Papa y el emperador. Los dos cuernos. De una misma bestia salida de la tierra. Bien, esta bestia va a dominar 1000 años. 1000 años. Desde el siglo V hasta el siglo XV. El siglo XV
la bestia que surgió del mar, que estaba herida, que tenía una herida de muerte, porque había perdido su poder, había perdido el Estado, había perdido el gobierno sobre las naciones, comienza a recuperarse, comienza a sanar su herida, con un movimiento llamado el renacimiento. Renacimiento, ¿qué era lo que estaba renaciendo? El siglo seclorum. El seclorum estaba renaciendo a partir del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Este movimiento llamado el renacimiento significó traer todo el modelo civil de Grecia, de Atenas, de los filósofos griegos, traer todo ese pensamiento filosófico grecorromano y decretar su vigencia. Y este movimiento, por supuesto, entusiasmó al mundo. El regreso al seclorum. Pero ya el antiguo secular ya había desaparecido, por lo tanto, este no es antiguo, este ahora es nuevo. Un nuevo seclorum, nuevo orden secular. Novus ordo seclorum, como dice el billete de $1. Novus ordo seclorum, como dice el billete de $1. Para nosotros entender esto tenemos que saber lo siguiente, mis queridos Jajín, présteme atención, por favor. Órele al Eterno para que estas palabras puedan entrar en su cabeza, para que usted pueda entender lo que viene. Porque vea lo que ha venido aconteciendo para saber dónde estamos ubicados. Y voy a tratar de acortar, de resumir. Bueno, ustedes recuerdan allá en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla de la bestia que surge de la tierra, se dice que ella recibe su trono, su poder y su autoridad de el dragón. El dragón, Hasatán, le entrega a la bestia que surge del mar, le entrega 1, el trono, 2, su poder y 3, su gran autoridad. Entonces, ¿qué ocurre luego? Que esto de que la bestia de la tierra haya sido derrotada estaba dentro del plan de Hasatán. Porque entonces ese trono, ese poder y esa autoridad le es pasada a la bestia que surge de la tierra. La bestia que surge de la tierra recibe el trono, el poder y la gran autoridad de Satanás que antes la tenía la bestia que surge del mar. Es tremendo. Entonces fueron 1000 años más del gobierno del dragón por medio de la segunda bestia. Pero ¿qué pasa, mis queridos y queridas? Que Hasatán todavía tiene un plan. ¿Y cuál es su plan? Su plan es en todas sus fases para llegar a lo que hoy día se llama nuevo orden mundial. En ese plan estaba concebido la derrota también de la bestia que surge de la tierra. ¿Y cómo ocurrió esa derrota? ¿Cómo ocurrió la derrota de la bestia que surge de la tierra, que es el papado? La Iglesia Católica. ¿Cómo ocurrió esa derrota? Ese movimiento llamado el Renacimiento italiano, que nace concretamente en la ciudad de Florencia, ya fue el epicentro y ahí se riega hacia el mundo, se transformó en una revolución, que en Francia se armó y tuvo un líder conocido como Robespierre, el incorruptible, que finalmente murió degollado por corrupto. ¿Vio? La revolución. Esa revolución se inspiró en la revolución romana de Julio César contra la monarquía de Tarquino. Entonces, la Revolución Francesa es la vuelta de ese líder revolucionario llamado
Julio César. Julio César regresa a luchar nuevamente contra la monarquía. Tenemos presente la monarquía. Ya no está Tarquino, pero está la monarquía católica y Julio César regresa. ¿Ya? Y hay que prestar atención a esta figura, que es la figura mesiánica que trae el nuevo orden secular, el Mesías del nuevo orden secular, o sea, el Mesías de Satanás, el Mesías de Hasatán. Es un libertador, es el que viene a ponerle fin al ordenamiento de la bestia, de la tierra. Este hombre se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte captura la bestia que surge de la tierra. ¿Vio? Préstele atención para que usted vea. Captura a la bestia que surge de la tierra y la pone presa. O sea, estoy refiriendo al Papa. El Papa preso en poder de la bestia secular que renació nuevamente, regresando del abismo. Ahora el Papa queda preso y les ha arrebatado su poder. Se le quitan los estados pontificios y la bestia que surge del mar le dice firmemente: su dominio se acabó, ahora empieza nuevamente mi dominio. He recuperado mi poder sobre la tierra. Y ahora el mundo entero vuelve al seclorum, al nuevo orden secular. Novus ordo seclorum. ¿Y qué pasó con las monarquías? Que esa revolución francesa comenzó a extenderse hacia toda Europa, luego hacia los Estados Unidos y luego hacia América Central, América del Sur, América del Norte. Se extendió esa revolución para ponerle fin a la monarquía, Y mire la palabra que estoy hablando, reconstruir, ¿no? O restaurar el modelo civil, las naciones civiles, la